Bueno, para arrancar la inversión profunda de hoy, quiero que imaginemos un escenario. Un escenario que la verdad a más de uno le va a resultar, digamos, incómodamente familiar. Uy, a ver, dime, ya me estoy preparando mentalmente. O sea, es una mañana cualquiera, ¿no? La rutina fluye con total normalidad y de pronto se cae una cuchara al piso en la cocina. O tal vez mandas un mensaje de texto súper importante y al mirar la pantalla solo ves esos 3 puntitos suspensivos. Ah, sí, los temibles puntitos de que la otra persona está escribiendo y escribiendo. Exacto, y escribiendo y no llega nada. Y de la nada, el corazón te empieza a latir a 1000 por hora. O sea, es una situación minúscula, casi cómica si la ves desde afuera, pero provoca una explosión emocional gigantesca. Totalmente, un desborde tremendo. Sí, un mar de lágrimas repentino por un utensilio de cocina, o una furia incontrolable porque, no sé, un colega envió un correo electrónico sin un solo signo de exclamación y de repente suena demasiado cortante. Es una experiencia universal, fíjate. Pero es algo que rara vez nos detenemos a diseccionar con la seriedad que de verdad merece. Porque como sociedad nos gusta pensar que el comportamiento humano obedece a una especie de física clásica. Física clásica, a ver, ¿cómo es eso? O sea, la idea de que a cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Digamos que esa expectativa de proporcionalidad nos reconforta mucho. Si ocurre una tragedia inmensa, pues el llanto tiene sentido. Claro, si hay una amenaza real, el pánico es lógico. Exactamente. Pero cuando la casa está en orden y la reacción es un huracán categoría 5 por un vaso de agua derramado, las matemáticas emocionales simplemente dejan de cuadrar. Y ahí es cuando la mayoría de la gente se queda paralizada, sintiendo una confusión tremenda y bueno, casi siempre pensando, ¿qué está mal en mi cabeza? Sí, viene la culpa de inmediato. Tal cual. Y precisamente por eso, el material que vamos a desempacar hoy resulta tan revelador para quienes nos escuchan. Tenemos sobre la mesa nuestras notas extraídas del manual Queruso Mujeres, Restauración Total. Un material interesantísimo, por cierto. Muy, muy profundo. Y específicamente nos vamos a sumergir en el día 3, que es un capítulo que lleva un título sumamente gráfico, que es El dedo en la llaga. Y bueno, para quienes no estén familiarizados con esta fuente, creo que es fundamental contextualizar qué tipo de texto estamos analizando. Porque, a ver, no es un simple libro de consejos de productividad. No, para nada. No es de esos de 10 pasos para sonreír en la oficina. Exacto, cero superficial. Es un programa de introspección profunda diseñado originalmente para un proceso de sanidad emocional muy intensivo. Y entrelaza principios de fe con una observación psicológica que de verdad es muy aguda. Sí, te hace escarbar profundo. Y nuestra misión en el análisis de hoy es decodificar la verdadera mecánica detrás de esos estallidos emocionales que, como decíamos, parecen ilógicos. Ese es el objetivo central, porque no se trata de ponerle una curita al mal carácter, sino de hacer una especie de cirugía a corazón abierto sobre nuestras reacciones desproporcionadas. Queremos extraer las herramientas de este texto para dejar de enfocarnos en el conflicto superficial, ¿no? Ese roce diario que nos distrae, para poder comenzar a identificar la raíz histórica del dolor. Y quizá lo más desafiante de todo esto, y esto me encanta del material, es entender cómo este proceso propone transformar la pesada carga de la vergüenza en una compasión genuina. Es un cambio de paradigma brutal, porque cuando no logramos entender la mecánica detrás de nuestras emociones, la reacción automática del cerebro es la culpa. Sentimos que somos defectuosos de fábrica. Exacto. Y para aterrizar esto, me viene a la mente una anécdota que presencié hace unos años en una oficina. Había un compañero de trabajo que por lo general era un tipo muy tranquilo, súper relajado. Ajá, ¿y qué pasó? Pues un día tuvo un colapso absoluto, pero o sea, casi a gritos en la zona de descanso. ¿Y por qué? Simplemente porque la máquina de café se había quedado sin cápsulas de descafeinado. Guau, por un café descafeinado. Sí, te lo juro. Recuerdo que todos en la sala nos miramos con terror, pensando que el nivel de furia era absurdamente desproporcionado, y el texto del día 3 aborda exactamente este tipo de síntomas. Claro, porque menciona situaciones cotidianas que actúan como detonantes. Por ejemplo, cuando tu esfuerzo pasa desapercibido, o ante una corrección en público, por más sutil que sea. O esa sensación repentina y asfixiante de que no se es suficiente.
sin importar cuántas horas le inviertas a un proyecto. Exacto. Y el caso de la máquina de café es perfecto para ilustrar cómo el manual clasifica estas situaciones, porque el texto es súper enfático en no tratar la falta de café como el problema real. O el correo mal redactado. Esos no son el problema. Para nada. Los clasifica estrictamente como detonantes, o sea, son el fósforo, no la dinamita. Sabes, analizando esto, me recuerda exactamente a la luz de revisar el motor, el famoso check engine en el tablero del auto. Uy, la luz más estresante del mundo. Totalmente. Cuando esa molesta lucecita roja se enciende a mitad del tráfico, la frustración es inmensa. Pero, o sea, sería ridículo bajarse del auto y empezar a gritarle al foquito rojo en el tablero, ¿no crees? O peor, ponerle un pedazo de cinta adhesiva negra encima para dejar de verlo. Que hay gente que lo hace. Sí, hay gente que lo hace, pero ocultar el foquito no repara la falla interna de la transmisión. Esa reacción exagerada en la oficina por el café o el llanto en casa por la cuchara, pues es solo el foquito encendiéndose. Si conectamos esa imagen con la arquitectura de la mente humana, la analogía del tablero es, digamos, impecable. Y de hecho el manual introduce aquí su propia metáfora central, que brilla por lo aterrizada que es. A ver, cuéntanos esa metáfora. La llama la analogía del moretón. Y funciona más o menos así. Imaginemos que una persona camina tranquilamente por la acera. De pronto, un amigo pasa a su lado, la saluda con entusiasmo y le toca el brazo suavemente. Un roce súper amistoso, sin ninguna mala intención. Exactamente, solo para decir hola. Sin embargo, la persona lanza un grito de dolor agudo, se aparta bruscamente y reacciona con una intensidad tremenda, tal vez hasta lanzando un insulto. Una reacción que dejaría al amigo pensando, o sea, que acaba de cometer un crimen. Claro, el amigo se queda perplejo. Lógicamente, el problema no fue la fuerza física del roce, o sea, el amigo no la golpeó. El dolor agudísimo fue causado porque en ese milímetro exacto del brazo ya existía un moretón profundo y olvidado. Un golpe anterior que ya estaba ahí. Así es. Y el texto hace una distinción súper crucial aquí, que forma el núcleo de este diagnóstico emocional. La reacción visible, el grito en la calle o el enojo por el café, es solo el síntoma. Mientras que la herida histórica y silenciosa, el moretón, pues es la causa real. Tal cual. Es que detenernos a pensar en esa perspectiva lo cambia todo. Destruye por completo la forma en que solemos discutir. Pensemos en cuántas horas de la vida se pierden discutiendo sobre el roce. Uy, sí. Nos enfrascamos en debates interminables diciendo, me hablaste muy feo. Y el otro responde, no, apenas te hice una observación. Pasamos años en terapia de pareja o en mediaciones laborales debatiendo la intensidad del toque superficial. Y nos perdemos el verdadero problema porque estamos ciegos ante el moretón. Lo cual, de hecho, nos obliga a plantear una pregunta fundamental sobre la psicología humana. ¿Cuál sería? Pues ¿por qué olvidamos que tenemos el moretón? O sea, ¿cómo es posible caminar por la vida ignorando una herida tan grande? Es una excelente pregunta. Porque uno pensaría que si duele, te acuerdas. Claro, pero la respuesta radica en que nuestra biología y nuestra mente son máquinas expertas en la supervivencia. Para poder seguir adelante, ir al trabajo, pagar las cuentas, la mente entierra el dolor original. Lo anestesia a nivel consciente, digamos. Exacto, lo anestesia. Pero aquí está el detalle que la neurociencia respalda totalmente. El cuerpo y el sistema nervioso sí llevan la cuenta. O sea, la alarma sigue conectada aunque ignoremos quién la instaló. Precisamente. En el cerebro tenemos una estructura llamada amígdala, que funciona como un detector de humo. El problema es que la amígdala no tiene noción del tiempo. No sabe si es hoy o hace 20 años. Exacto. No sabe si estamos en 1995 o en el presente. Entonces, cuando una situación de hoy, digamos, esa corrección pública en una junta, roza esa herida antigua de humillación infantil, ¡pum! La amígdala no responde a la pequeña corrección del jefe, responde con toda la artillería a la amenaza masiva del pasado. y el cerebro procesa un toque suave como si fuera un ataque letal. Pero a ver, si entendemos entonces que el roce diario, esa pequeña frustración cotidiana de un correo o un comentario, solo está activando un moretón antiguo, me surge una duda enorme. A ver, dime. ¿Cómo diagnosticamos esto a tiempo? Porque en el calor del momento, cuando la sangre te hierve, nadie piensa, ah, claro, mi amígdala está confundiendo el tiempo. No, obvio no.
Nadie tiene esa claridad en medio de una rabieta. Lo único que uno siente es furia. Entonces, ¿cómo encontramos esa herida invisible antes de volver a explotar y arruinar una reunión o una cena familiar? Tienes toda la razón. El reconocimiento en tiempo real es lo más difícil. Por eso, el texto hace una transición magistral de la teoría a una herramienta de aplicación retrospectiva muy práctica. Retrospectiva, o sea, para usarla después del evento. Exacto. La denomina la estrategia del árbol. No se espera que alguien haga este ejercicio mientras grite en la oficina, sino en la calma que sigue a la tormenta. Esto me parece fascinante porque siempre ayuda a poder aterrizar conceptos abstractos en algo visual. Y dibujar un árbol es lo más primario que hay. Sí, la estrategia consiste literalmente en dibujar un árbol en una hoja de papel. Esto sirve para separar, de manera esquemática, el evento detonante de su origen histórico. Me imagino que el árbol tiene partes específicas para este análisis. Así es, tiene dos partes fundamentales para que este mapa funcione: las ramas y las raíces. Las ramas representan la reacción visible, el comportamiento externo que todo el mundo presencia y juzga. Las cosas que hacemos y decimos. Exacto. El manual enumera ejemplos claros de estas ramas: desbordarse en llanto incontrolable, cerrarse completamente y aplicar la clásica ley del hielo, o, por supuesto, explotar en un ataque de enojo. Básicamente, el catálogo de cosas por las que la gente suele sentir muchísima vergüenza y por las que termina pidiendo disculpas al día siguiente. Esas son las ramas. Correcto. Son las acciones que siempre intentamos modificar con esas famosas resoluciones de Año Nuevo de ya no voy a gritar. Pero claro, debajo de la tierra de ese dibujo están las raíces. Exacto. Y estas representan las causas generadoras ocultas. Son los motivos estructurales que nadie ve a simple vista, a veces ni siquiera uno mismo, pero que sostienen todo el sistema reactivo. ¿Y qué tipo de raíces menciona el texto? Señala ejemplos muy comunes: la sensación sofocante de que nunca es suficiente lo que se hace, la comparación constante que se viene arrastrando desde la infancia, o un miedo al rechazo tan profundo que dicta cada decisión que tomas. Hagamos un ejercicio para ver cómo funciona esto en la vida real. Imaginemos a un gerente de un departamento que tiene una presentación importante. Ajá, pongámosle contexto. Y un empleado subalterno comete un error tipográfico mínimo, o sea, falta una coma en la diapositiva 3. Y este gerente pierde los papeles, grita, azota la puerta y da un discurso de 20 minutos sobre la incompetencia generalizada. Clásico ambiente tóxico. Sí, si aplicamos la herramienta, la rama obviamente es el ataque de ira, los gritos y el azote de la puerta. Exactamente. Esa es la rama gruesa y espinosa que todos en la oficina ven y obviamente temen. Pero si escarbamos hacia las raíces de este gerente ficticio, quizás el error de la coma no es lo que le molesta realmente. Probablemente no tenga nada que ver con la ortografía. Tal vez la raíz es un síndrome del impostor paralizante, un terror profundo a ser descubierto como un fraude frente a sus propios jefes. O tal vez una herida antigua causada por padres súper exigentes que no toleraban un solo error académico. O sea, la coma solo fue el roce en el moretón del perfeccionismo. Has mapeado el árbol a la perfección. Y al verlo así, el error tipográfico deja de ser el centro del universo en esa discusión. Y fíjate, me parece vital cómo este ejercicio te cambia la perspectiva del conflicto. ¿Sabes? Mientras estudiaba esta mecánica de las ramas y las raíces en el manual, me topé con una referencia que me hizo detener la lectura por completo. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue? El autor introduce un concepto milenario. Cita un pasaje del libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 15, que advierte textualmente sobre tener cuidado de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, contaminando a muchos. Es una analogía agrícola muy antigua, pero súper potente. ¿Qué te detonó al leerla en este contexto? Pues me generó una reflexión bastante cruda sobre el mercado moderno del crecimiento personal, sobre la naturaleza misma de cómo podamos nuestras personalidades. A ver, explícame eso de podar la personalidad. Me pregunté, ¿es posible que pasemos años de nuestra vida invirtiendo miles de dólares y horas simplemente podando las ramas? Uf, qué fuerte. Totalmente posible. O sea, me refiero a leer innumerables libros de liderazgo sobre cómo no alzar la voz en el trabajo, o tomar cursos de mindfulness para no llorar ante la crítica, meditar para regular la superficie.
Mientras esa raíz tóxica de amargura sigue creciendo silenciosamente bajo tierra. Exacto. Alimentándose en la oscuridad, haciéndose más fuerte y contaminando todo el ecosistema de nuestra mente. Es una crítica muy aguda a la industria de la autoayuda superficial. Y el texto de Caruso, Mujeres, se alinea perfecto con esa preocupación. Porque la biología básica de una raíz nos dice que su naturaleza es buscar agua de manera agresiva. ¿Crecer aunque no le veas? Así es, expandirse en la total oscuridad. Ese crecimiento silencioso bajo la tierra es exactamente lo que garantiza que los patrones destructivos de comportamiento se repitan una y otra vez. Sin importar cuánta fuerza de voluntad le pongas. Porque la raíz no ha desaparecido. Solo le cortamos la manifestación externa de forma temporal. Y si uno se dedica solo a cortar una rama problemática, el árbol, que sigue teniendo una raíz enferma, simplemente va a redirigir toda la energía para hacer crecer otra rama en otro lugar. Quizás una rama con espinas más afiladas, ¿no? Sí, a veces peores. Podar las hojas jamás curará a un árbol cuyas raíces están podridas. El planteamiento radical del manual es que hay que desenterrar, mirar la raíz a la cara por más fea que sea y comprender su origen. Pero claro, decir desenterrar una raíz emocional suena a una tarde de jardinería agradable, cuando en realidad es un proceso brutal. Es súper doloroso. Y a ver, me surge un conflicto logístico aquí. Si yo hago este ejercicio, escarbo en mi pasado y encuentro esta enorme raíz llena de lodo, amargura y dolor de hace 20 años, ¿qué se supone que haga? Esa es la gran pregunta que todos se hacen al llegar a este punto. Porque si la arranco de tajo, ¿no me va a quedar un cráter emocional enorme que me va a desestabilizar por completo? El instinto biológico de la mente no es celebrar al ver nuestro trauma. Es sentir una profunda vergüenza por estar tan dañados. Y ese es el punto de quiebre en casi cualquier proceso de introspección seria. Enfrentar el origen real del dolor duele más que la propia reacción inicial. Porque te ves a ti mismo como el problema. Exacto. Vernos como portadores de raíces enfermas suele hacernos sentir irreparablemente defectuosos. Y esa vergüenza sencillamente paraliza. Por eso quiero plantear una objeción aquí, haciendo un poco de abogado del diablo. Porque creo que es el escepticismo natural con el que la sociedad abordaría este tema. Adelante, disparemos contra el argumento. El mundo moderno, y especialmente la cultura laboral implacable en la que vivimos, nos exige estoicismo. El mensaje constante es, deja tus problemas en la puerta, controla tus emociones, deja de ser tan sensible. Sí, la clásica frase de sé profesional. Exacto. Entonces, si le decimos a la gente que escarbe en su pasado para buscar el origen de sus ramas y justificar su comportamiento en estas raíces, ¿no corremos el terrible riesgo de regalarles una excusa en bandeja de plata para ser tóxicos? O sea, que lo usen como escudo. Claro, alguien podría decir, «Ay, lo siento por gritarte, pero no soy yo. Es la herida de rechazo de mi infancia. Acéptame como soy». ¿Y vale a justificar el maltrato? Esa es exactamente mi duda. Pues el análisis que hace el texto del día 3 desmantela este temor de manera sumamente elegante. Aclara, sin dejar lugar a ambigüedades, que el objetivo de poner el dedo en la llaga no es manufacturar excusas. Entonces, si no es una excusa avalada por la psicología, ¿cuál es la diferencia real entre justificar una mala actitud y utilizar la estrategia del árbol? La diferencia radica íntegramente en el propósito final del diagnóstico y hacia dónde se dirige la responsabilidad. A ver, profundicemos en eso de la responsabilidad. Una excusa tiene como único objetivo evadir la responsabilidad y exigir que el mundo tolere el abuso. Por el contrario, este ejercicio busca asumir una responsabilidad absoluta. Mediante un diagnóstico preciso, supongo. Entender nuestras raíces no es exigir tolerancia de los demás, sino cambiar radicalmente la forma en que el individuo observa su propia biografía. Dejar de atacarse a uno mismo. La meta es pasar de ver la historia propia con los ojos punitivos de la vergüenza a observarla a través del lente de la compasión. De hecho, hay una cita en el texto que encapsula todo este cambio de paradigma. Sí, la tengo anotada y subrayada, porque me pareció que resumía todo el libro en un solo renglón. Uy, me encantaría que la compartieras tal cual, porque es el eje sobre el cual gira toda la restauración. Dice textualmente, ya no eres una mujer demasiado sensible o difícil, eres
Una persona con una historia que merece ser sanada. Wow, esa es la clave maestra de todo el proceso. Si diseccionamos las palabras difícil o la frase demasiado sensible, nos damos cuenta de que son etiquetas identitarias que generan pura vergüenza. Te definen como un problema andante. Exactamente. Y la vergüenza, neurobiológicamente hablando, es una emoción que aísla y paraliza. Obliga al cerebro a ponerse a la defensiva y hace que la persona quiera esconderse. Volviendo a la analogía del auto. Nadie puede reparar un motor complejo si siente una vergüenza tan profunda que le impide siquiera abrir el cofre para revisar las piezas. ¡Qué buena imagen! Por otro lado, reconocer con madurez que se tiene una historia que merece ser sanada genera autocompasión. Y creo que la autocompasión tiene muy mala fama hoy en día. Se suele confundir con sentir lástima por uno mismo o echarse a llorar en un rincón y no hacer nada. Es un malentendido enorme. La autocompasión bien entendida no es indulgencia para seguir actuando mal. Clínicamente es el entorno químico y psicológico indispensable para que el cerebro baje sus defensas. O sea, crear un espacio seguro interno. Así es. Cuando el cerebro deja de sentirse atacado por la propia culpa, experimenta neuroplasticidad. Y es solo en ese estado de seguridad interna donde se pueden empezar a forjar nuevos patrones neuronales y superar la respuesta del trauma. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Para la persona que busca genuinamente evolucionar en su vida diaria, ya sea en su matrimonio, con sus hijos o en el trabajo. Pues si unimos todos estos hilos, parece que la verdadera inteligencia emocional no consiste en reprimir nuestras ramas molestas a base de pura fuerza de voluntad bruta. No se trata de morderse la lengua hasta que sangre para no gritar. Para nada. Se trata de tener la valentía silenciosa de desenterrar y observar nuestras raíces más feas con absoluta ternura. Es una redefinición total de lo que significa la fortaleza humana. Ya no es fuerte el que no siente, Exacto, sino el que tiene el coraje de curar lo que siente. porque al eliminar la vergüenza de la ecuación, desaparece automáticamente la necesidad de usar armaduras. Ya no hay que esconderse detrás de máscaras de frialdad corporativa o de explosiones defensivas. Y sin esa necesidad constante de proteger el ego escondiendo la herida, la sanidad real y el cambio de conducta a largo plazo son, por fin, posibles. Es la diferencia entre pasarse la vida peleando contra los síntomas de una fiebre o tomar el antibiótico que cura la infección de fondo. Tal cual. Y si observamos el recorrido completo que hemos trazado analizando este capítulo de Queruso Mujeres, vemos que es un mapa muy bien estructurado. Comenzamos enfrentando el elefante en la habitación, ¿no? Ese estallido emocional cotidiano que nos descoloca. Ajá. Y a partir de ahí, la analogía nos enseñó a separar el toque superficial del moretón histórico subyacente, comprendiendo que el evento del presente casi nunca es el verdadero antagonista de la historia. Luego pusimos en práctica la estructura visual del árbol para poder cartografiar esa conexión invisible. Trazando esa línea recta desde la rama reactiva, que todos castigan, hasta la raíz sedienta y asustada que intentábamos mantener enterrada en la oscuridad. Y el último paso vital fue tomar la decisión, sumamente consciente de cambiar la lente con la que nos juzgamos frente al espejo. Descartamos la herramienta inútil de la vergüenza y la sustituimos por la compasión. Que actúa como el antídoto capaz de neutralizar el veneno en la raíz misma. Es un viaje de introspección verdaderamente intenso. Da mucho en qué pensar sobre la forma en que nos tratamos a nosotros mismos cuando fallamos. Sin duda. Pero bueno, antes de concluir nuestra inversión profunda de hoy, quiero dejar sobre la mesa una última idea. Un pensamiento provocado por este material, pero llevado un paso más allá, hacia el mundo exterior. A ver, cuéntanos, ¿hacia dónde va esto? El día 3 del manual nos invita rigurosamente a mirar hacia adentro, a cartografiar nuestro propio árbol y a mapear nuestros propios moretones. Así es. Pero, ¿qué pasaría en nuestra vida cotidiana si aplicáramos esta misma lente, esta exacta compasión analítica, no solo hacia adentro, sino hacia la gente que nos rodea? O sea, ¿proyectar el diagnóstico clínico de la empatía hacia los demás? Exactamente. Si partimos de la premisa comprobada de que nuestras peores reacciones inexplicables son simplemente el resultado de dedos ajenos rozando sin querer nuestros moretones antiguos, La lógica nos dicta que los estallidos de los demás responden a lo mismo. tal cual.
Los estallidos ilógicos, la actitud a la defensiva, o la frialdad de nuestros colegas, de nuestros amigos de toda la vida, o incluso de nuestra familia, bajo nuestro propio techo, es exactamente la misma mecánica. Todos y cada uno de ellos conducen vehículos con tableros llenos de luces rojas de advertencia que no saben cómo apagar. Todos conducen con el check engine encendido, a punto de fundir el motor. Entonces, la reflexión final para quienes nos escuchan es esta. ¿Cómo cambiarían por completo nuestros conflictos de todos los días si en lugar de ofendernos por las ramas afiladas que los demás nos lanzan, asumiéramos que ellos también están lidiando a ciegas con raíces invisibles? Raíces que les duelen y que aún no han logrado sanar. ¿Qué pasaría con nuestras relaciones si decidiéramos, de una vez por todas, dejar de pelear a muerte con sus ramas externas y empezáramos a tener un poco más de gracia y paciencia frente al dolor de sus raíces ocultas? Esa es una perspectiva que, de aplicarse genuinamente, tiene el potencial de transformar cualquier dinámica humana, desde una sala de juntas hasta el comedor de cualquier casa. Y con ese pensamiento tan desafiante, cerramos nuestro análisis de hoy sobre estos potentes conceptos. Gracias por sumergirse con nosotros a desempacar estas ideas sobre el comportamiento humano y la sanidad. Un placer, como siempre, desmenuzar estos temas. Ojalá las herramientas y las preguntas que exploramos hoy sirvan para identificar esos moretones invisibles, tanto los propios como los ajenos. Hasta la próxima oportunidad. Y recuerden, sigan cuestionando sus certezas, sigan explorando la mente y, sobre todo, no se cansen de escarbar la tierra hasta encontrar la raíz.